Qué bueno. Todos recibiendo la enseñanza del Señor hoy en casa, ¿eh? Cada uno, desde el comienzo, en las diferentes etapas de la vida, tenemos que estar allí, agarrados de la palabra del Señor. Hoy en día, amados hermanos, estamos aquí y damos gracias al Señor y damos gracias por cada una de las visitas, pero sabemos que en estos momentos, en estos tiempos, cada vez se hacen como más difíciles. Aquí estamos, sí, a expresar nuestra alegría y gozo en el Señor, pero el experimentar el gozo no significa que también tenemos a veces problemas en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Hay enfermedades alrededor de nuestras vidas, de nuestra familia. Hay temores, hay miedos. Hay cosas que verdaderamente nosotros no llegamos a entender por qué sucede en nuestras vidas. Pero un día de esto, amados hermanos, todo esto pasará. Porque vendrá el Rey y va a restaurar todas estas cosas. Y solamente será por medio de Jesucristo. No importa, amado hermano, porque cada uno de nosotros vamos a experimentar en algún momento, vamos a cargar con la tristeza, vamos a cargar con el dolor, porque estamos en un mundo caído, en un mundo que ha sido distorsionado por causa del pecado. Y algunos momentos que son tan fuertes y duros que sin Cristo no sabríamos cómo reaccionar. Lo haríamos en nuestras emociones que nos llevan a tomar decisiones equivocadas, donde nos llenamos de la amargura, de la angustia, de la depresión, decisiones que nos pueden llevar a caminos de muerte, caminos como la droga, los vicios, el alcohol y otras cosas más, queriendo escapar de todas ellas. Pero es una realidad que tenemos que vivir en este mundo caído y sin Cristo. Aún en nuestra condición como creyente, nos encontramos a veces con cosas cuando no nos mantenemos en plena comunión con el Señor. Podemos resbalar, podemos tropezar, pero Él ha prometido sostenernos. Pero ahí hay una puerta para aquellos que no lo conocen. Ahí hay una oportunidad. Hoy en día quiero continuar con esta serie que estamos dando para que puedan ver la opción que Cristo te da. Está ahí al frente, aún si no la podemos ver. Vamos a disponer nuestros corazones para que el Señor obre en nuestras vidas y para que Él pueda ministrar lo que necesitamos, no lo que deseamos. Porque nosotros estamos llenos de deseos, pero son pecaminosos. Y Dios te quiere dar nueva vida, nuevo pensamiento. Amén. Amados hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Oh bendito Dios, Padre amado, gracias te doy en esta mañana. Gracias, Padre de la gloria, te pido en el nombre de Jesús, para que seas tú mirando nuestro corazón, Señor. Queremos humillarlo delante de ti. Te pedimos perdón, Señor. Perdón por el pecado. Perdón por la desobediencia. Perdón porque vivimos alejados de ti. Perdón, Señor, porque conociendo tu palabra, haciendo lo bueno, no lo hacemos, Señor. Oh, Señor, ayúdanos y discierne, Señor, en nuestros pensamientos dónde estamos fallando. Haznos más sensible a tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea revelando a nuestra mente y corazón dónde estamos fallando. Danos la fuerza, Padre. Tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Tú eres un Dios de nuevos comienzos, de misericordia, compasivo y paciente. Gracias, Señor, por tu gran amor. Padre, pido para que tu Espíritu Santo, Señor, sea en este lugar, Señor, trayendo entendimiento. Toca corazones, Señor. Oh, Padre, sea usted un renuevo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios de la gloria, Padre. Quedamos en tus manos para que la predicación de tu palabra sea llegando a los corazones, Señor, con la autoridad que tú demandas, Señor. Que seas tú, Señor, y no el hombre. Oh, Dios de la gloria, en tus manos quedamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, amados hermanos, hasta ahora nosotros hemos visto cómo Jesús ha mostrado su autoridad. Hemos visto cómo ha mostrado su poder.
Y queremos continuar en esta serie de este mensaje expositivo a través del Evangelio de Marcos para poder entender todas esas grandes demostraciones que Él viene haciendo. Él nos viene mostrando cosas preciosas a través de ello, con grandes y maravillosas obras. Vamos a estar leyendo, amados hermanos, en Marcos capítulo 1 y lo vamos a leer del 29 al 45, ¿ok? Vamos a leer la escritura. Voy a leer la textual, sonará un poco diferente a la demás Biblia, pero allí está la esencia del Señor. Dice la escritura: y saliendo de la sinagoga, fueron enseguida con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. Y la suegra de Simón yacía con fiebre, y enseguida le hablaban acerca de ella. Y se acercó, y tomándola de la mano, la levantó, y la fiebre la dejó, y le servía. Seguimos en el 32. Y por la tarde, al ponerse el sol, le traían todos los enfermos y los endemoniados, y la ciudad entera se agolpaba ante la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas dolencias, y echó fuera muchos demonios. Pero no dejaban hablar a los demonios, porque estos lo reconocían. El 35. Levantándose muy de mañana, estando aún oscuro, salió y fue a un lugar solitario, y allí oraba. Y Simón y los que estaban con él siguieron a su alcance. Y cuando lo hallaron, le dicen: todos te buscan. Le contesta: vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también predique allí, pues para esto salí. Y entró en las sinagogas de ellos por toda Galilea, predicando y echando fuera los demonios. El 40. Y llega a él un leproso rogándole, y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y se le enternecieron las entrañas. Tuvo compasión Jesucristo. Le dice: y se extendió su mano, lo tocó y le dice: quiero, sé limpio. Y al instante se le fue la lepra y quedó limpio. Y enseguida lo despidió, después de advertirle severamente: mira, a nadie le digas nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él, saliendo, comenzó a pregonar en alto y a divulgar el asunto, hasta el punto que él no podía entrar públicamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados, y acudían a él de todas partes. Como vemos, parece ser extenso, ¿no? Y yo no me voy a detener o voy a hacer un estudio riguroso, porque tal vez se extendería, no alcanzaría el tiempo, o quién sabe si la voz me alcanzaría, ¿no? Pero sí quiero enfatizar y quiero resaltar aquí que vamos a mostrar, aún como título de este tema de hoy, es la autoridad, el poder y el amor de Jesús. Vamos a ver cómo Jesús, que ya lo viene manifestando desde que empezó su predicación en Galilea, inició en Nazaret, se fue desplazando hasta Capernaum. En el camino llamó a discípulos, y allí él en las sinagogas entraba y enseñaba como quien tiene autoridad. Aún los demonios se sujetaban a ellos. Mostró su autoridad sobre los demonios. Y hoy lo que estamos leyendo nos va a hacer mirar la autoridad que tiene con la enfermedad. Ahí estamos. Ahí tenemos entonces como lo dice allí. Por eso entramos y leemos entonces el versículo del 29 al 31, donde me habla allí. Me está hablando el Señor a través de Marcos. Cuenta la historia, dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón, que Pedro, estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la fiebre la dejó y ella les servía. Vemos entonces Jesús allí sale de la sinagoga
con Jacobo, Pedro, Juan y Andrés. Se dirigieron a la casa de Pedro. Eso lo hacía un día sábado. Y vemos entonces que está postrada ¿quién? La suegra de Pedro. La suegra de Pedro está postrada con una intensa fiebre. Una fiebre que en el Evangelio de Lucas lo vemos descrito como una fiebre muy grande. Vemos entonces aquí también a un Pedro hospedador, a un Pedro que es hospitalario, porque la suegra era en su casa. No fueron a la casa de la suegra, estaba allí y le atendía. Y lo primero que hizo fue hablarle de ella. ¿A quién? A Jesús. ¿Para qué? Para que le sanara, para que le conociera. Por ningún momento Pedro quiso dejarla y olvidar por todo lo que estaba haciendo con Jesús. Andaba con Jesús, quien estaba haciendo grandes proezas y obras. Y él no desperdició la oportunidad para presentarle y hablarle de la suegra que estaba con una fiebre muy fuerte. Sin duda, aquí Pedro había visto los prodigios, los milagros que estaba haciendo Jesús. Y entonces le habló a él para explicarle. En el Evangelio de Lucas, en Lucas 4:38, la describe como una gran fiebre, como les decía, que en otra parte se entiende también como esa fiebre ardiente. En el Evangelio de Marcos, como podemos ver, Mateo y Lucas, este milagro, él lo manifiesta y lo coloca delante de cada uno de nosotros de una manera sencilla, pero guardando siempre esa parte y ese amor de Jesús. Dice, vemos en el 31, como lo dice Marcos, que Jesús la tomó de la mano y la levantó. Jesús la ayudó a incorporarse. Pero cuando vemos en Mateo 8:15, en esa pequeña porción, Mateo lo describe así: Jesús la tocó. Solamente con un toque, decía allí Mateo. O sea, simplemente tocó a la mujer. Y cuando vemos en Lucas, dice que en Lucas 4:39, dice que reprendió a la fiebre. O sea, Jesús le habló a la fiebre. Jesús con su palabra autoridad le habló a la fiebre. Entonces, aquí no hay ninguna confusión o divariación. No, ellos no están errando, simplemente enfatiza el cuidado y los detalles con que Jesús actuaba. Imaginemos ahí solamente Jesús, encontrar a esa persona enferma, simplemente o posiblemente se pudo haber inclinado, tocó a la persona, le habló a la fiebre en un instante, le ayudó a levantarse y enseguida tomó fuerza. Sin duda es un milagro. Es algo sobrenatural, porque lo natural para nosotros es que después de una fiebre, cada uno de nosotros tengamos o tardemos tal vez como un día o medio día, tal vez hasta 2 días para reincorporarnos al trabajo. No solo eso, sino que a lo mejor cuando nos incorporamos estamos un 30%. Nosotros no sabemos la magnitud de esta fiebre porque no lo dice, pero cuando dice una gran fiebre, amado hermano, eso tuvo él. ¿De dónde venía? Infección, enfermedad, insolación, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto, que el poder de Jesucristo se manifestó cuando en un instante levantó a la mujer allí al frente de todos. ¿Quién no ha tenido una fiebre? Uno siente que después de la fiebre, aunque la fiebre se fue, parece que uno también ha recibido una paliza, porque hasta los huesos y los músculos les duelen. Ya se fue la fiebre, pero nos cuesta a nosotros. Pero esta mujer aquí nos dice el Señor en la Escritura que tomó vigor y fuerza de una vez, porque fue levantada al instante y le servía. Esto no podemos olvidar lo que en el versículo 14 y 15 de este capítulo nos recordaba cuando Jesús dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Esto solamente es una muestra, es un regalito que nos da para decirnos este es el camino, para decirnos ven acá lo que voy a hacer, ven acá lo que te voy a entregar, te voy a dar sanidad total, te levantaré y te transformaré. Aunque esté postrado allí,
en algún lugar Él va a levantar. Todas estas cosas el Señor lo manifestaba con autoridad. Todas estas cosas. La autoridad sobre los hombres, la autoridad sobre los demonios, y ahora nos muestra esa autoridad sobre las enfermedades. Es una gran demostración de amor que vamos a recibir. Por eso es que nosotros hoy le alabamos por haberle creído, porque va a haber un momento en que todo será restaurado, porque Cristo vendrá y establecerá su reino para siempre, y toda autoridad de Él estará sobre nosotros. Y nosotros seremos limpios y puros para Él eternamente. Esa es la promesa de Dios. Ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no habrá dolor. Ese es el Dios que se presenta delante de nosotros. Esa es la opción que tenemos delante. Si tú no lo has conocido, amada visita, el Señor se está mostrando para que veas que hay un camino, que Él te ofrece un lugar donde está y encontrarás reposo. Él muestra su milagro para que nosotros miremos hacia adelante, que hay una esperanza que debemos hacernos, que debemos tomarla ya con fe. Nosotros, en medio de la manifestación de la palabra, hay ciertas cosas que nos incomodan y nosotros debemos tomarla como la oportunidad para reflexionar. La palabra a su tiempo va a traer mucho gozo cuando la recibimos, aunque en su momento parece que estuviese en contra de nuestras vidas. Pero es palabra que da vida, una palabra que viene para sanar, para restaurar a toda alma abatida, a toda alma que esté alejada, sin esperanza. La palabra viene para restaurar, porque para eso vino Jesús. Así que toda fiebre, toda dolencia, Él viene para quitarla de nuestras vidas. Él vino para restauración, Él vino para darnos nueva vida. Todas estas cosas, amado hermano, vemos que entonces sucedían en el día de reposo. El día de reposo, ya que podemos ver que Él salió de la sinagoga como todos se reunían. Era el sábado. Fueron a la casa de Pedro y luego hacían estas demostraciones. Ese mismo día de reposo, el Señor también hizo otras cosas más. Pero hubo un espacio en que no pudieron hacer. Porque cuando leemos en Marcos, ahora pasamos al 1:32, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. ¿Por qué esperaron la noche? Porque era día de reposo. Porque el día de reposo empezaba al caer el sol del día viernes y terminaba al caer el sol el día sábado. Y era luego después cuando ellos podían llevar cargas. En esa ley judaica puesta por los rabinos, leyes estrictas, no permitían que en el tiempo de reposo tú podrías llevar cargas. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas a ver a tu hermano, a tu ser amado, a tu prójimo, que necesitan ayuda y no podemos levantarle? Pues hay momentos en agonía que pudieron haber pasado. Pero llegó el momento entonces, cuando cayó la tarde y dijeron, bueno, ya se cumplió este día. Ahora sí podemos cargar a nuestros enfermos y vamos a llevárselo a Jesús, quien está haciendo sanidades. Esto explica por qué entonces llegó y esperaron la noche para llevarle, donde le llevaron para que le sanara de todas esas enfermedades. Enfermos y endemoniados, dice la Escritura. Ya terminando el día de reposo, dice el 33 entonces, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaban hablar a los demonios porque le conocían. Con todo esto, amados hermanos, que estaba sucediendo, la fama de Jesús recorrió toda Galilea, toda ciudad, se extendió en todo lugar. Tanto así que habla de que toda la ciudad se agolpó a las puertas. Se extendió, la noticia viajaba por todo lugar y le llevaban toda clase de enfermos
ha de suponer la gran cantidad de enfermedades que habrán pasado. ¿Cuántos enfermos? Toda clase de personas heridas. Tal vez para muchas personas fue desagradable, de terror, incluso hasta repugnante. Cuando habla de enfermedades, conocemos en esos tiempos. Y todas estas cosas pasaban delante de los ojos de Jesús. Pero Jesús se enojó. Jesús se incomodó. Jesús se apartó. Jesús respondió con misericordia. Jesús atendió de manera personal a cada caso. El Señor le extendió su mano. La respuesta de Jesús es que no importa cómo tú estés, cuando llegues a Él, Él te va a tocar. Él te va a abrazar. Él te va a mirar con misericordia. Jesús, de alguna manera aquí, veía tal variedad de males. Variedades de males sin precedentes. Pero Él en su amor, cuando los vio reunidos a sus pies, cuántas heridas abiertas, cuántos males, Él estaba preparado para atender cada caso con amor y salir victorioso. Porque para eso vino, para traer vida. Porque para eso vino, para traer restauración. Y Él le mostraba a cada uno con amor. Porque nada puede apagar el fuego que hay en el Señor para sanar, para restaurar. No hay enfermedad que ponga límite al amor de Dios. No hay enfermedad que diga, hasta aquí puede sanar Jesús. Todas están sujetas al poder, a la autoridad y al amor de Dios. Dios ahí está presente para todas tus preocupaciones, todos tus males, toda tu duda. Él viene a traer restauración, a hablarte delante de todas las cosas. Este es el Dios de amor que nosotros tenemos. Todas corren al hablar Jesús, todas se van de allí. Nada apagará. Esa fiebre ardiente se fue enseguida al Jesús hablarle. Y entonces debemos pensar también que si hay una mala circulación, el frío también seguirá. La ceguera se va a ir. Todo ese obstáculo que está allí para escuchar de sordo será quitada. La atadura que tenga el mudo en su lengua será desatada y el mudo hablará. Él vino para hacer grandes cosas para con su pueblo. Él vino a mostrar su amor, su milagro. Dios vino para quitar toda dolencia. Él triunfó sobre la enfermedad. Él triunfó sobre todo mal. Seguimos entonces y vemos que Él liberó a muchos oprimidos. Y vemos aquí entonces, vamos a echar un salto y vamos a leer el versículo 40 al 42. Dice que vino a Él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Una vez Jesús hablando con autoridad. En los días del Señor, la lepra era una enfermedad que era muy temida. No solamente por las consecuencias físicas en tu cuerpo, en el cuerpo de aquellas personas, sino que también tenía un gran impacto en la connotación social, por la cultura y por las leyes. El leproso era apartado de la ciudad, era expulsado prácticamente, era enviado a aldeas y lugares desérticos. No tenía contacto con la familia, no tenía contacto con los amigos. Eran rechazados totalmente. Tanto así que aquella persona
que podía tocar a un leproso, también era expulsado. El temor no venía tanto también por la contaminación, sino que también era renegado no participar en las ceremonias religiosas que realizaban esta ley. Ahora vemos entonces por qué ellos eran apartados. Pero vemos aquí cómo llegó el leproso. ¿Cómo llegó este leproso si la ciudad estaba agolpada? ¿Cómo llegó este leproso que estaba apartado de la ciudad? Sin duda, cuando dice que se extendió por toda la ciudad su fama, entonces llegó el evangelio por aquellos que habían creído a ese leproso. Posiblemente él conoció que había un evangelio de arrepentimiento y fe. Llegó a él que había alguien que sanaba, que estaba haciendo milagro y restauraba vida. Él conocía y él creyó. Y él no miró su enfermedad, sino que miró más bien la oportunidad, porque su fe era más grande que su enfermedad. ¿De qué tamaño es nuestra fe? Pidamos al Señor que cada día nosotros podamos venir a su palabra para que nuestra fe siga aumentando. En la palabra del Señor encontramos la fe. Allí hay poder. Este leproso entonces, aquel que había sido despreciado, aquel que no había encontrado un amigo, que en mucho tiempo no había tenido un toque. Me imagino como tenían miedo y temor, cuando venía la multitud más bien se abría, y se abría el camino porque nadie lo quería tocar. Ahí estaba. Pero llegó a los pies de Jesús, y esta forma aquí me gusta bastante cuando dice hincada la rodilla. Se postró reconociendo a quien se le estaba presentando. ¿Cómo están nuestras rodillas? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Humillado e hincado delante de los pies del Señor? Este leproso se inclinó allí y le dijo estas palabras. Dijo: si quieres, puedes limpiarme. ¿Cómo le respondió Jesús? Ahí lo podemos ver. Una petición que le hizo aquel, le dijo y le respondió con misericordia, y le extendió su mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Este leproso no le dijo a Jesús: Jesús, solamente con un toque tú me sanarás. No. Solamente le dijo: si quieres, límpiame. Él lo pudo haber sido, Jesús lo pudo haber sido a distancia, como lo hizo con el endemoniado. Solamente le habló el endemoniado y dijo: sal de allí, cállate, sal. Y salió. También le pudo haber hablado a la fiebre, que así fue como lo hizo. Le dijo que le habló a la fiebre. En Lucas vemos que dijo que le reprendió. Muy fácil lo pudo haber hecho, pero Jesús responde con misericordia. Y a esta persona que posiblemente no había sentido el contacto durante un largo tiempo, en la condición que se encontraba con la lepra, aislado y apartado, ¿cuántos de nosotros por un momento no nos hemos sentido así? No por la lepra. A veces nuestra mayor enfermedad está en nuestro corazón, en nuestra mente, siendo cautivo de la falta y el pecado. Y esta es la razón por la cual estamos apartados o separados. Pero el Señor, cuando ve un corazón humillado, unas rodillas dobladas, inclinadas hacia Él, y con humildad y sencillez, Él viene para darte vida y restaurarte. Con una sola palabra, con autoridad, Él puede decir: eres limpio. Él viene para darnos esa vida. Sé limpio. Dice así, por eso el 42, y así que Él hubo hablado
y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Así que, amados hermanos y amigos, tú que estás aquí, si tú en algún momento has experimentado un largo tiempo en la soledad, o te sientas que a veces no tienes dónde sentirte seguro, tener a alguien que te pueda acompañar por los malos pensamientos que puedan llegar a tu vida, ve a Jesús. Jesús quiere tocarte. Ve a Jesús, recibe ese toque del Señor, recibe la palabra del Señor, recibe la autoridad, el poder y el amor de Dios. Para esto Él ha venido. Hasta aquí, amados hermanos, hemos visto todas estas maravillas. Vemos las sanidades, grandes prodigios hemos visto, portentosos milagros. Vemos todas estas cosas, amados hermanos, pero no podemos olvidar desde el momento en que esto nació. Y esto tenemos que retroceder entonces cuando Marcos nos lo presentó, cuando Cristo muestra primeramente la sujeción. Sí, Él mostró la sujeción cuando se bautizó, se sujetó al Padre para que toda justicia fuese allí vista delante de los hombres. Para que se cumpliese toda justicia, Él se bautizó, el que estaba sin pecado, porque cargaría con los pecados del hombre. Él se sujetó al Espíritu Santo cuando fue movido, cuando fue impulsado al desierto. Pero desde ese mismo instante también vemos su autoridad, porque dice la Escritura que estaban allí con las fieras y las fieras se sujetaban a la autoridad. Y dice también que los ángeles le servían. Entonces también tiene autoridad sobre los ángeles. Vino en las sinagogas y predicaba y mostraba su autoridad sobre los hombres, donde le pedía: arrepiéntanse y crean. En el camino le dijo a los hombres también: ven, cambia la vida que llevas, déjala, porque ahora te voy a hacer pescadores de hombres. En las sinagogas también la autoridad sobre la enseñanza, porque le decían como quien tiene autoridad, no como los escribas. Y mostró su autoridad sobre los demonios, donde lo enmudece, y muestra su autoridad ahora con la enfermedad. ¿Y cuánto más área nos irá a mostrar el Señor? Pero todas estas cosas nacen de la sujeción. Porque la autoridad sin Dios, amado hermano, no es real para el reino de Dios. Sin la autoridad delegada, tú puedes pensar que tienes poder, pero si no te ha delegado una autoridad, no puedes ejercerla, porque se ejerce solamente en la sujeción al Espíritu. Y esto tenemos nosotros que reflexionarlo. La autoridad es dada por Dios a través del Espíritu Santo. Jesús mostró entonces toda autoridad. Nos mostró todo eso con gran amor. Todo estaba en sujeción. Por eso Él nos muestra qué era lo que hacía, cómo lo hacía para mantener esa comunión. Para nosotros no hay tiempo de distracciones, amados hermanos. Para nosotros no hay tiempo para divagar o descuidarnos. Esta comunión debe ser esforzada, volitiva, de una voluntad que nace por amor al Padre como lo tenía Jesús. Podemos leer aquí, ahora sí podemos regresar al versículo 35 al 39. Voy a estar leyendo allí. Leemos el 35, miramos, lo dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amados hermanos, el Señor nunca permitió que las presiones de la vida, que las necesidades que eran legítimas de las personas o que buscaban sanidad,
no le podían desviar de lo que se le había delegado y sobre todo de mantener una comunión con el Padre. Porque él sabía que sin la comunión con el Padre no podía llevar a cabo la obra encomendada. Y ese debe ser el sentir nuestro. Sin oración nosotros no podemos llevar a cabo lo que Él ha preparado para nosotros. Sí, Él ha predestinado muchas cosas para que andemos en ellas, pero tenemos que esforzarnos para conocerla. Tenemos que esforzarnos para estar en comunión con el Señor, para que Él nos dé fuerza y dirección. La palabra es la que da guía, el Espíritu te recuerda todas esas cosas preciosas. Dios continúa entonces hablando a la iglesia de hoy y nos recuerda la parte importante que tiene la oración. Cada vez tocamos lo importante de la palabra. El pastor Eri la semana pasada hablaba de ese poder, la palabra es autoritativa. Cuando hablamos autoritativa, también podemos pensar que también debería ser imperativa. Porque cuando hablamos de mandato es que nos manda a hacer. Y nosotros entonces, si queremos caminar o decimos que caminamos en sus preceptos, en su designio, en su ley, en su palabra, conforme a su voluntad, entonces debemos mirarnos para descubrir lo que Él quiere revelar en nuestro corazón. Ese es el Dios que quiere hacer de ti una nueva criatura, para que andes caminando en toda su palabra, conforme a su voluntad. Nosotros hoy en día vivimos en tiempos de afanes. Nosotros hoy en día tenemos afuera compromisos con la familia, compromisos con nuestros hijos, compromisos en nuestro trabajo, compromisos aún en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Pero lo que debemos tener cuidado, amados hermanos, que en todas estas cosas, cuando nosotros reflexionamos y miramos y pensamos cómo está nuestro tiempo devocional, lo primero que se nos ocurre es decir, no tengo tiempo, me falta tiempo, se me pasó. Amados hermanos, aquí el Señor nos está enseñando y nos está dando una guía. ¿Qué agenda tan llena tenía Jesús? Podemos pensar que no podría estar más llena la nuestra que la de Él. Él vino con una agenda llena. Lo que podemos ver aquí, amados hermanos, es el problema del corazón del hombre. Porque aunque te pongan en el día 30 horas, te va a hacer falta tiempo. Sé que muchos aquí son bastante disciplinados, pero podemos haber muchos aquí que no lo somos. Y en eso nosotros batallamos y luchamos, porque es a través de la palabra que el Señor nos va a dar fuerza y vigor para levantarnos y buscarle de temprano. El Señor a través de su palabra va a mostrar esa pobreza en nuestras vidas, pero nos va a dar fuerza. Dios quiere que nosotros tengamos todo tiempo y aprendamos a organizarnos. Él, ¿quién más nos puede dar si no es dirección y guía a través de su palabra? Él continúa la obra en nosotros. La obra que comenzó, Él la perfeccionará. En Él descansamos, confiemos. Pero también debemos nosotros tener esa parte, no esperar. No seamos como niños de aquellos que nos repiten 1, 2, 3, 4. Aunque Él sigue siendo paciente y compasivo y nos mira como niños, es tiempo que nosotros pasemos a otra etapa, porque Él quiere hacer de ti una persona madura en el espíritu, para que crezca en estatura, cristianos cabales, dispuestos a dar todo lo mejor de sí. Jesús apartaba entonces tiempo para orar con el Señor, para tener esa comunión con Él. Para Él no era una opción,
Para Él era lo más importante. Para nuestra lista no debe ser una acción o como algo más que hacer, porque al final nosotros vamos a terminar haciendo lo que más nos gusta o con lo que deseamos, con lo que nos sentimos cómodos. Es fácil distraernos en este mundo y sé que esa es una batalla en cada uno de nosotros, pero vamos a aferrarnos y mirarnos a ese ejemplo de Jesús. Ya no va a ser una opción, va a ser nuestra prioridad, va a ser nuestra dependencia. A veces miramos y decimos que es un estilo de vida o debe ser un hábito la oración. Vamos a tratar de mirar más allá. Si tú te dejas de respirar, ¿qué pasaría? Hermano, sin la oración puede pasar lo que pensaste. Moriríamos. La oración nos mantiene allí en comunión con Dios. Él es el que nos da esa vida. Jesús entonces se levantó temprano y se fue al desierto. Y aquí lo importante que vemos es que los apóstoles sabían dónde estaba, porque era costumbre de Jesús. Allí le fueron, dice en el 36, y le buscó Simón y los que con él estaban. Y le hallaron y le dijeron, todos te buscan. ¿Cómo le respondió Jesús? Vamos a lugares vecinos. Vamos a lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús, cuando vemos allí, en la comunión con el Padre había recibido la dirección. Había recibido el mensaje que tenía que irse a otro lugar. Nos preguntamos por qué no le predicó a esas personas que se golpeaban. Sin duda se había extendido su evangelio allí. Pero él estaba cuidando algo. Los que estaban allí eran porque le buscaban para sanidades. Y él no quería que le siguieran por motivos equivocados. ¿Cuántos a veces manipulamos nosotros de que sigan a Jesús con motivos equivocados? Nosotros debemos cuidar todo esto, porque Jesús vino a traer palabra de vida. No vino principalmente a sanar, aunque muestra su amor, su poder, su autoridad, pero principalmente no vino a sanar enfermedades. El Señor había venido para acá a predicar el Evangelio, porque es a través del Evangelio donde todo hombre puede ser salvo. Salvar a los pecadores, aquellos que no conocen la verdad de Dios. La palabra tiene poder salvador. El Señor no quiere seguidores con motivos equivocados. Todos reconocemos que todo lo que hace es por amor, pero Él vino por tu alma. Él vino para desprender toda enfermedad al aceptarlo, la enfermedad del corazón pecaminoso. Arrepentimiento y fe. Así nosotros entonces seremos llamados para ser salvos para la vida eterna. Cuando Cristo vino a la tierra, pudo haber venido tal vez o sido enviado tal vez para que hubiese una destrucción. ¿Por qué? De repente dice, ¿qué está diciendo el hermano? Hermano, era una sociedad que el castigo era el exterminio. Era una sociedad, era una humanidad en rebelión. Pero Jesús no vino aquí con las manos, con las armas de destrucción. Él vino con amor y compasión. Él vino a mostrar su amor, la oportunidad. Clemente es el Señor. Él se presentó a nosotros. Cuando el Hijo fue enviado, allá en el trono fue quitada la ira, porque lo hizo con un propósito, porque vino en el medio del plan que tenía el Señor para salvar almas. Él no vino para condenar al mundo, sino para salvar. Él vino para restaurar. Él muestra su autoridad.
Con amor podemos ver allí. Salva al mundo de la ira venidera. El Evangelio no está destinado para destruir, tampoco para dejar una humanidad en angustia pensando que no hay salvación. El Evangelio está abierto para todos, para dar vida y vida en abundancia, para quitar toda enfermedad, todo dolor, toda condena, toda ceguera espiritual. Él abre las mentes, Él da entendimiento. El Señor vino para acá, para que por medio del Espíritu no deje un mundo en la desesperación. Él vino para recuperar este mundo. Viene con sus manos amorosas. El Evangelio es aquella unción, es aquel ungüento, es aquel bálsamo que viene a cubrir toda enfermedad, para restaurar. Él está llamando. Acércate. Acércate más y más. Aquellos que de alguna manera, si no han conocido el poder restaurador de Jesús, puedes acercarte. No importa la enfermedad que tú tengas. Las enfermedades espirituales deben ser atendidas por el gran médico. No hay ciencia, no hay filosofía, no hay ningún estudioso que pueda hablar y decir unas palabras de aliento, que puedan decir que vino a sanar, a restaurar. Él hace vivir, Él hace morir. Él trae las buenas nuevas de esta nación. Viene a traer sanidad. Vino a limpiar. Acércate y dile, sé limpio, y Él limpiará. De la boca del hombre no puede salir una palabra que pueda decir como se dice, como lo dice el Eterno. Sanaré tus heridas. Decía la alabanza que vendaré tus heridas. Jesús viene a vendar tus heridas. Él viene a traer sanidad. Clamaba aún David, conociendo a su rey, teniendo comunión. Por un momento falló, y nos puede suceder a nosotros. Y él clamaba a gran voz: Dios, oh Jehová, sáname. Estoy enfermo hasta los huesos, porque contra ti he pecado. Nosotros podemos clamar cada día al Señor para que Él restaure nuestra vida. Por esta razón nosotros alabamos al gran Señor, al médico por excelencia, al Rey de Reyes, al Señor que viene a curarte, que viene a darte nueva vida. Su amor es infinito. No hay límite. Así que si hay falta de entendimiento en nuestra vida, Él viene a quitar todo bloqueo. La cojera que hay en nuestra fuerza, Él viene a quitarla. Si nosotros estamos entonces con la ceguera espiritual, Él va a dar entendimiento. Si nosotros tenemos manos viciadas que nos llevan a las partes y caminos de muerte, Él viene a darte nueva vida, para que puedas ministrar más bien y hacerte pescador de hombres. Este es el Dios que nosotros hemos conocido y el que se está presentando delante de ti. Acércate a Él porque Él puede sanarte. Tal vez hoy dirá, y tú sentirás que el reino de Dios se ha acercado a tu vida. Y hoy podrá decirte, tú eres salva, tú eres sana, sé libre. Ve en paz. La palabra de Dios muestra la opresión del hombre caído. Y cuando nosotros miramos esa parte, nos tiene que llevar a un momento de arrepentimiento y reflexión, para que nosotros necesitamos poder ver que necesitamos a un Salvador, a alguien que en la cruz del Calvario lo hizo todo por nosotros.
No importa, aun cuando no entiendas nada, si hay dureza en tu corazón. Si querés, no puedo entender. No importa la enfermedad, la magnitud. No hay enfermedad que se pueda resistir al amor de Dios. Acércate a Él, aunque no entiendas lo que pasa en tu vida. Porque dice el Señor en su palabra, en Jeremías, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Su palabra penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos. Ella va a quebrantar nuestras vidas. Porque Jesús mismo, Él nos dice que nos acerquemos con confianza. Él llama y anuncia con su palabra que es eterna. Él sana, Él salva, Él liberta. Vamos a orar, amados hermanos. Oh bendito Dios, Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, porque tú a cada instante muestras tu autoridad, tu poder y tu amor. Gracias, Señor, porque tú solamente muestras tu milagro y sabemos que tú lo has hecho con nosotros y con muchos más lo harás. Tú has traído, Señor, sanidad. Ayúdanos a seguir, Señor, adelante. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, para que podamos reconocer tu santo nombre, Ayúdanos, Dios de la gloria. Sé tú nuestra luz, nuestra guía. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos ser también compasivos y misericordiosos para llevar tu palabra a todo aquel que la necesite. Acercarnos a aquel, Señor, que esté enfermo y que nosotros podamos brindar lo que tú brindaste, Señor. Ayúdanos a aprender de tu ejemplo y tener misericordia por aquellos en que tienen una alma abatida, en lo que no tienen esperanza, lleno de angustia y depresión, lleno de miedos y temores. Tú eres la luz y has llegado a la vida. Oh bendito Dios, ahora a ti visita. Tú que estás hoy aquí, Señor. Tú que estás aquí, no viniste ni estás aquí por casualidad. Estás aquí porque el Señor ha puesto la mirada en ti. Porque ha movido y ha tocado tu corazón para que te acerques a Él. Si ahí donde estás, tú crees que puede sanar tu vida. Si tú crees que Él puede darte la vida eterna, que tú necesitas un Salvador, haz conmigo esta oración. Inclina tu corazón. Dile allí donde está, oh Señor, he vivido alejado y apartado de ti. Sé que ahora hay un Dios que se acuerda de mí. Sé que hay un Dios que tiene cuidado de mí. Te pido perdón porque he vivido en mi propia voluntad, en mis propios deseos. Ahora quiero, Señor, que mi corazón, mi mente, todo mi entendimiento sea sometido a tu autoridad, Señor. Sé tú mi guía. Me arrepiento de mi pecado, de vivir alejado de ti. Te reconozco como único y suficiente Salvador. Reconozco que la obra que hiciste en la cruz fue para salvar mi vida, para darme vida en abundancia, porque estaba alejado de ti y merecía la muerte, pero tú pagaste por nosotros. Te doy gracias porque quiero que lleves y conduzcas mi vida. Te recibo como único y suficiente Salvador en mi vida. Gracias, gracias, Señor. Y a ti, amado hermano, tú que estás allí también, pido para que también continúes orando y pidiendo allí donde estás, reflexionando en tu corazón, que debe mantener esa comunión más y más con el Señor. Si por un momento has dejado de hacer los devocionales, has dejado de tener comunión en oración con el Señor,
Háblale allí y dile que te ayude, que no va a ser parte de la lista el orar, el tener comunión con Él, sino que va a ser prioridad, parte de la vida. Señor, ayúdanos y danos fuerza para ser aquellos valientes, para ser aquellos esforzados, que buscamos de tu guía en oración. Ayúdanos, Padre, para que nosotros podamos hablar tu palabra con autoridad, con poder y con amor. Que tu palabra, Señor, sea fluyendo a través de tu Espíritu Santo y que llegue cada vez a nuestras vidas. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga, iglesia.